Bueno, pues iniciamos nuestra mesa de los miércoles. Está aquí, como todos los miércoles, casi, Andrea Chávez, senadora de Morena. ¿Cómo ¡Feliz estás? año! Muy contenta de regresar aquí a la mesa de Azucena Oresti por Radio Fórmula. Gracias como siempre por la invitación. Qué gusto verte acá, Andrea. Laura Ballesteros, ya nos habíamos saludado el miércoles pasado de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Muy bien, Azu, muy buenos días a todas. Qué gusto ver a las compañeras de siempre. Y además, decirle a la gente que hay mucho tráfico, que por favor tome sus previsiones, salga con tiempo, porque tráfico 1000 en la Ciudad de México hoy. Bueno, Claudia Naya del PRI, senadora, feliz año, buenos días, ¿cómo estás? Feliz año, con el gusto de saludarlos, Azucena, de estar con ustedes esta mañana. Siento que todavía se vale por lo menos hasta el 15 de enero, ¿no? Sí. Feliz año. Yo todavía hasta el 1 de febrero. Bueno. Hasta que nos duren los objetivos de Año Nuevo. ¿Hasta que qué? Hasta que nos duren los objetivos de Año Nuevo, que el Hicieron gimnasio, que la dieta, hicieron así. que la- Bueno, tú me dijiste Sí. que no. ¿De ¿Que habías propósito hecho de Año propósito? Nuevo? Sí. ¿Cuál? No hacer nada que no me pidan. Es que yo soy la señorita. A ver, ¿verdad? ¿desarrolla? La comedida. Claro, no, es que siempre ando ahí de acomedida, ¿no? Entonces no voy a hacer Ok. nada que no me pidan, porque como dicen en Monterrey, no hay metiche con suerte. Tienes toda la razón, wow. Así es. El salamero nunca queda bien. Oye, es que te decía algo, las mujeres nos construimos sobre nuestro trabajo, nuestras carreras profesionales y en la vida, entonces estamos muy acostumbradas a probarnos con trabajo. Tú luego ya no sabes Y hacer cuándo de parar más, y hacemos de más. Oye, y luego te- sale mal, entonces no. O no, y luego te dicen, ¿pero quién te lo pidió? ¿Y quién te invitó? Y esta que hace aquí, están en todo. Ay, no, ya. El propósito más importante, Andrea. Híjole, es un año en el que nos toca fortalecer y afianzar a quienes tenemos carreras políticas e intenciones de participar y bueno, una voluntad muy profunda de seguir transformando la realidad que nos rodea, ¿no? Entonces yo creo que profundizar y afianzar los cambios y las transformaciones. ¿Claudia? Fíjate que yo no hago propósitos personales porque yo soy una mujer que tiene una rutina muy dura de vida y soy muy disciplinada. Entonces yo nunca rompo como mis esquemas, pero lo hago siempre, pues no mira. tengo que proponérmelo 15 días, lo hago siempre. Muy bien, bueno. Bueno, pues gracias a las tres. Cada que vamos al norte venimos más norteñas, ¿verdad? Oye, Hablando. sí, ¿Verdad que sí? Fuimos a Ahora me casa. dijeron, ay, qué golpeado anda hablando ahora, senadora. Y yo, ay, discúlpenme. Bueno, pues 24 horas nos duró Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la llamada había sido pues muy amable, Donald Trump, que no habían hablado de Cuba, que habían hablado de la independencia del país, digamos en temas de la Constitución, la no injerencia, que él había ofrecido ayuda para el tema de seguridad y ella le dijo, no, bueno, pues vemos y nosotros le vamos avisando, y que había sido súper amable. Pero ayer Donald Trump pues sale con otro golpe a Canadá, pero pues otro golpe a México, recién hablando con la presidenta Sheinbaum y diciendo que no necesita para nada a México, nada, ni en la industria automotriz. ¿Cómo ves, Claudia? Mira, yo creo que Donald Trump está pisando el acelerador, porque como le vienen elecciones en noviembre de este año y puede perder alguna de las cámaras, y eso es importante para sus planes, no solo internos, sino también todo lo que tiene que ver con política exterior, quiere a la brevedad afianzarse en lo local principalmente para con eso no perder base electoral. Y eso implica pues seguir en una campaña permanente, decir, voy a luchar por los empleos de Estados Unidos, por la economía de Estados Unidos, me lleve a quien me lleve en el camino. Lo cierto es que el Tratado de Libre Comercio de los 90s o el TEMEC que se pues negoció en los tiempos de Peña Nieto y que alcanzamos a votar por ahí en 2018 finales o 2019, no recuerdo muy bien, en el Senado de la República, es un tema que le resulta incómodo, fuera de bluff, le resulta incómodo y siente que puede hacer un mejor trato. Me preocupa mucho que además de los temas económicos, quiera meter a México en una dinámica de quererle meter temas de seguridad, quererle meter temas de migración, quererle meter temas de narcotráfico. Son cosas en las que tenemos que estar muy pendientes como país. Creo que México tiene que entender muy bien cuáles son sus objetivos, cuáles deben de ser sus prioridades, entender que el resto de las naciones verá por ellas mismas y que nosotros tenemos que ser muy estratégicos. Claro. Y para eso yo planteo que desde ahora se vaya también tendiendo puentes con la parte legislativa o quienes vayan a ser los candidatos, porque es ahí donde nosotros también podemos fortalecer nuestra parte de TEMEC, es decir, no solo ver a Trump, ver todo lo que está alrededor de para un buen acuerdo. Laura. Mira, yo creo que justo me gusta escuchar la voz sensata de Claudia, senadora del PRI en la mesa, hablando con esta mesura, porque escuchando a Lito Moreno, al priato, al panismo, festejando la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, pues a uno no le queda otra cosa más que preocuparse, porque parece que para esta derecha conservadora
mexicana, oponerse a Morena es aplaudir una invasión Aceptar todo. imperialista y colonialista, ¿no? Y sin tener en cuenta que Estados Unidos nos robó la mitad del territorio, nada más y nada menos a nosotros, que somos la última puerta de Latinoamérica con ellos, que somos importantísimos para establecer un nuevo bloque latinoamericano, de una Latinoamérica libre, justa, equitativa. Hay que escuchar a Calle 13, la canción de Latinoamérica, la estaba escuchando hace un par de días de nuevo con Residente, para que nos recordemos, a quien no le gusta leer, la música trasciende fronteras, lo importante que es Latinoamérica y los sueños que tenemos todos de independencia y libertad y de crecer, y no quedarnos siempre en el ya merito. Entonces yo sí creo que marcar esta línea de distancia con Trump y su intervencionismo resulta fundamental, condenar la dictadura de Maduro como no lo hizo Morena, resulta también fundamental, y a partir de ahí empezar a ver nuestros propios problemas. Yo lo que te diría es, Estados Unidos tiene muchos problemas hoy, a Trump allá no lo quieren, y por eso está hoy voltándonos a ver a nosotros, a ver si acá le dan algunos likes. Ya está el asesinato de René Wood por toda la Unión Americana, provocando protestas en manos del ICE, con esta política racista, La mujer asesinada por migratoria. un policía Así es, una en Minnesota. poetisa, madre de familia, Una con mujer unos pacifista. peluches en su guantera Una mientras pacifista. huía y le decía al policía, no estoy enojada. Le dispararon a quemarropa en la cara 3 veces. Eso es lo que hizo el gobierno de Donald Trump. Claro que va a volver a ver a nosotros como su piñata favorita. Andrea. Yo creo que me permitan, en primer lugar, celebrar la actitud de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que ha sido una actitud que ha tenido mucha mesura a lo largo de su mandato con respecto a la relación México-Estados Unidos. En ningún momento se ha calentado la cabeza, por decirlo de alguna forma. En ningún momento ha actuado de manera intempestiva, rápida, sin pensar o reflexionar las cosas cuando Donald Trump declara algo. Porque lo que hemos venido aprendiendo con este Donald Trump 2.0, o sea, cuáles son las diferencias de su primer mandato con respecto ahora a su segundo mandato con la mayoría en las cámaras legislativas, es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Una cosa es el discurso, que puede ser profundamente radical, y otra cosa son las medidas pero pues que pregúntale a luego Venezuela. toman. Claro. Ahí sí tomó un peso diferente Sí, la pero, palabra de Trump, bueno, ¿no? hemos hablado de muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, un día dijo, el día de mañana, pase lo que pase, se cierra la aplicación de TikTok para los estadounidenses. Y al día siguiente salió celebrando TikTok, en fin, o sea, sí hay como una cosa quiero decir, de mucha volubilidad, Inestabilidad, ajá. ¿no? Entonces, la doctora, pues todo lo contrario. Entonces, ella ha apostado por una estrategia de persuasión que nos ha funcionado. El 80% de los productos que exportamos de México a Estados Unidos, siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, así como Estados Unidos lo es nuestro, no tienen ningún tipo de impuesto. Imagínate, o sea, los impuestos que afectan al mundo en Estados Unidos nos afectan de manera diferenciada a México gracias a la estrategia de persuasión de la doctora Claudia Ahora, Sheinbaum tenemos Pardo. que hacer algo porque o damos por hecho que Donald Trump dijo no voy a invadir México. Doctora Claudia Sheinbaum necesita nuestra ayuda y la doctora le dijo no, gracias, pero vamos a coordinarnos. Damos por hecho que Trump no va a aplicar, no me voy a ir a lo radical de Venezuela, pero digamos bombardeos, incursiones terrestres. ¿Lo damos por hecho o empezamos a hacer algo con el tema del petróleo, con el tema de la inseguridad y los narcopolíticos, etcétera, Claudia? A ver, no, son temas que tenemos que resolver sin duda, pero los tenemos que resolver por nosotros. Nosotros somos los que vivimos aquí. No porque Trump nos esté poniendo el pie en el cuello, vamos a hacer una agenda con base en lo que él diga. Nosotros tenemos que hacer una agenda con base en las necesidades y los requerimientos del pueblo mexicano. Y el pueblo mexicano merece seguridad, necesita seguridad. Claro que nosotros lo tenemos que tener como un planteamiento prioritario y estratégico para nuestro propio desarrollo y para que eso también nos dé fortalezas con el resto de los países. Y también es importante que veamos hasta dónde a ellos les interesa esta dinámica de tener una influencia sobre México. Veamos ayer una columna que salió en The Wall Street Journal que decía que a Trump le interesaba más allá que ir por narcos mexicanos, ir por narcopolíticos mexicanos, que es decir, la segunda fase, ¿no? ¿Quién protegía a los que ya tengo aquí? Recordemos que les dimos una aportación de 50 narcos mexicanos, una aportación porque se fue sin convenio de extradición, y más los que se llevaron o más los que llegaron, haya sido como haya sido, dijera el clásico, pero el caso es que pues se rumoran pues este tipo de situaciones que nos deben de poner a reflexión. ¿Hasta cuándo se rompen los pactos de impunidad en México que le permitan a este país salir adelante por sí solo sin necesidad de una presión extranjera?
Ahora, ya lo hubiera dicho Trump, ¿no? O sea, a mí me causa duda respecto a que Trump hubiera dicho, yo lo que necesito de México son narcopolíticos. ¿O por qué supones que tiene algo de prudencia? A ver, no, o a sea, mí cuando nunca me escuchamos gusta. esos trascendidos. No supongo nada de él. No, ¿Me ponen a a mí la no me presidenta gusta. hablando del Temec, por favor? Perdón, adelante. Sí. No me gusta la rumorología, por eso mencioné específicamente la columna que menciona el hecho, porque no son ni siquiera especulaciones propias o personales o que yo señale a alguien o a algo. Sí me parece que en México hay pactos de impunidad que vienen desde mucho tiempo atrás. Me parece que se han ido agravando porque antes hablábamos de temas como la corrupción y hoy hablamos de vínculos con la delincuencia organizada adicional a la corrupción, y eso nos erosiona como país, ¿no? Porque finalmente no logramos darle a los ciudadanos estos temas que yo te digo, como la seguridad, que es un tema que luego nos tienen que andar refiriendo en algo que yo decía hace un rato. Hablemos del tratado comercial y los temas que son problemas de este país, resolvámoslos de manera interna, para que no permitamos que exista este tipo de intromisiones extranjeras. Nos queda 45 segundos. Sí, muy rápido. A ver, Trump ya se metió. Trump se metió y se llevó al Mayo Zambada. Y ha hecho una serie también de intentos de incursión ya marítimas, aéreas, es decir, México debe poner sus barbas a remojar. Por eso nosotros hemos dicho desde el principio, desde Movimiento Ciudadano, lo importante que era respaldar a la jefa de Estado mexicana, Claudia Sheinbaum, con cualquier tipo de intervencionismo gringo, desde las amenazas hace 1 año y medio que empezaron. Es decir, esto no es nuevo. Ese respaldo institucional es lo que se buscaba. De nuevo, PRI-PAN quedan ahí pues con su carita pintada de payasos porque estuvieron todo el tiempo insistiendo en que había que estar del lado de los norteamericanos. Nosotros vamos a presentar hoy desde la Cámara de Diputados un punto de acuerdo para que se reinstale la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Ahora lo explico. Regresamos. Vamos a ver, ahora nos cuentas lo de la Comisión Bicameral, pero la presidenta habla de lo que dijo ayer Donald Trump respecto al tratado comercial con México. Nuestras economías están muy interrelacionadas, muy integradas. La economía de Canadá, Estados Unidos y México, pero vamos a referirnos a México y Estados Unidos. Quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses. Los que más, por supuesto, México también. ¿Por qué? Porque hay una integración muy grande. Ellos tienen muchísimas plantas de producción, no solo de autos, sino de muchísimas temas. Recientemente compraron una empresa de transformadores en México, una empresa estadounidense, con un monto muy significativo. Quiere decir que hay confianza. Bueno, lo que dice la presidenta es que está convencida de que se va a mantener la relación comercial con Estados Unidos, después de lo que escuchamos de Donald Trump, que dijo que era intrascendente el acuerdo con México y que hay mucha integración comercial. Sí. Pues mira, intrascendente, fíjate, será intrascendente, no veía que le preguntabas hace unos minutos a Pepe Yuste acá en tu programa, ¿qué tan cierto es que Estados Unidos no necesita el Tratado de Libre Comercio ahora llamado TEMEC? Fíjate, el 18% del total de las importaciones en Estados Unidos provienen de México. Le ganamos a países como China, le ganamos a países, o sea, que tienen una producción masiva de productos. Nosotros, a pesar de todo eso, seguimos siendo el principal socio comercial de Estados Unidos. El TEMEC es lo que permite que en Estados Unidos, que tiene precios elevadísimos de alimentos, en donde un tomate puede llegar a costar $9, la inflación alimentaria no se te vaya al cielo. O sea, es una integración importantísima, podríamos llamarle hasta de productos esenciales, alimentarios. Mira, yo soy del estado de Chihuahua. Chihuahua es el principal exportador de México hacia Estados Unidos. Y no solamente en materia, digamos, maquiladora, ¿no? Sino en materia agrícola. Zacatecas nos puede decir también eso, ¿no? El frijol, en fin. O sea, en materia de soberanía alimentaria, Estados Unidos todavía no está listo para terminar con un instrumento trilateral como es el TEMEC. No está listo para desprenderse de la dependencia alimentaria que tiene con México. Ahora, tenemos que ser más proactivos en México.
Tenemos que apostar por el multisectorialismo. Así como hemos dicho también en Movimiento Ciudadano que necesitamos el multilateralismo para poder contener una fuerza intervencionista como la de Trump, que sí quiero aclarar que es Trump, porque su propio Congreso salió incluso a reclamarle que no había pasado por ahí la intervención militar a Venezuela, y salió Alessandro Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, el propio alcalde de Nueva York, Mamdani. Por eso retomo la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, que es el órgano desde el legislativo, desde el Poder Legislativo, que es uno de los 3 poderes de la Unión, que puede participar, analizar y conducir y coordinar política exterior, sobre todo en materia de seguridad. No está instalada desde el obradorato. Y ahí pues pierdes la manera también de poder vigilar a las Fuerzas Armadas mexicanas, por un lado, pero también de poder participar en estas coordinaciones de tareas de seguridad con otro país. Así como Trump no puede pasarse al Congreso por el Arco del Triunfo, la presidenta Sheinbaum no puede pasarse al Congreso mexicano por el Arco del Triunfo. Esa comisión se tiene que instalar. Y en el multisectorialismo... Pero pasársela por el Arco del Triunfo la presidenta respecto a... Para que el Poder Legislativo cobre su relevancia, su responsabilidad y pueda ser parte de ese equilibrio de poderes. Porque los diálogos con Estados Unidos no nada más pueden ser de presidente a presidente. Tienen que intervenir el Capitolio y el Congreso mexicano, los empresarios, los gobernadores, es decir... Bueno, con sus pares. Claro, justo. Y con este multisectorialismo lo que nos va a ayudar es a tener un TEMEC sano, con buenas negociaciones, como se hizo en la última negociación. Los buenos resultados de la última negociación del TEMEC vienen precisamente de ese multisectorialismo, de sus pares, pero hablando de paneles, un lado ¿no? y del No, otro. pero No, no claro solo que los no. paneles, Hoy en día no es Déjame así. escuchar a Claudia. Sí. Sí, tiene efectivamente que ver con muchas cosas, con la relevancia que tomaban las cámaras, que hablaban entre pares y que ahí tú te reunías con pues los de la región naranjera, con los de la región agrícola, y esos legisladores veían los intereses de sus bases, acá se hacía lo propio, se llegaba a un punto de acuerdo. Estaban los empresarios del cuarto de al lado, que también estaban representando a la industria de un lugar y del otro, y estaban, claro, los representantes del gobierno de Estados Unidos, de México y de Canadá, gobernadores, efectivamente, y eso tiene que ver también, y lo mencionaba Andrea hace rato, a ver si efectivamente ahora que Trump salió y le puso aranceles a todo mundo, no se los puso mucho a México y a Canadá, en parte por el Tratado de Libre Comercio, y hay que decirlo, está la Corte en Estados Unidos por tumbarle los aranceles que puso a los países con los que tiene tratado y con los que no tiene, y esto también habla de la necesidad de una Corte autónoma, independiente, soberana, despegada del Poder Ejecutivo, ¿no? Esto que hoy día en México no valoramos, hoy día lo apreciamos en Estados Unidos, pero no nos damos cuenta que aquí lo estamos perdiendo. Entonces esas cosas a mí sí son importantes ponerlas sobre la mesa, porque son parte de lo que los empresarios quieren llevarse. Los empresarios de Estados Unidos quieren que eso se trate en el TEMEC, que es ¿cuál va a ser el mecanismo de defensa que vamos a implementar en el TEMEC? A razón de que en México yo ya no tengo certezas porque me quitaron el Poder Judicial. Eso lo están diciendo los empresarios de Estados Unidos. Es un tema que están planteando para las mesas de negociación porque ven debilitados los mecanismos judicial. El mecanismo. Yo retomando el primer tema, es falso que no haya diálogo entre poderes legislativos mexicano y estadounidense. Yo misma participé en un diálogo profundamente exitoso para eliminar pero no es la bicameral los México, impuestos Estados Unidos, hacia Andrea. las remesas que envían nuestros connacionales paisanos que habitan en los Estados Unidos, en donde logramos reducir del 10 al 5% en una primera instancia, después del 5 al 1%. Es que no hay que ser y luego el radical, gobierno es una mexicano cuestión logró de eliminar. decisiones. Bueno, Es de dije que distinto. a mí me parece limitado. que es importante decirlo, Necesitamos porque diálogo institucional. pero No pero el personal. diálogo Qué bueno que fuiste y te fue institucional, bien, el diálogo pero es institucional institucional. requiere un mínimo existencial de actitud de parte de la oposición. Discúlpenme. A ver, Lili Telles, ¿Eso qué tiene que ver senadora con de la Acción oposición? El diálogo Nacional, institucional ha con Estados participado, Unidos. Pero por una. porque tú lo que quieres es que participen legisladores que dependen de un grupo parlamentario Claro. en diálogos internacionales con sus Sí. pares en otros países. Claro. Estoy de acuerdo, pero esperen, momento. Ajá. Hay un mínimo. Insisto, El miedo se lo regreso a tienen mi a su propia argumental bancada, cuando yo no nosotros te no nos interrumpí, echen llevas la 3 culpa. interrupciones. Cuando Claro. Lili Telles Es que no mientas. habló con legisladores estadounidenses, pidió la intervención estadounidense en México. Cuando Alito Moreno fue hacia Estados Unidos, solicitó a gritos la intervención creo que eso- estadounidense en México. Tú no puedes mandar a legisladores de oposición a representar a México, la posición mexicana, cuando tienen esas actitudes. Tienen que tener actitudes de suma cautela en momentos tan críticos como este, teniendo o sea, antecedentes no, como el de no dan el ancho. Venezuela. Me parece o sea, que discúlpenme, justo- no pueden estar pidiendo si no están a la altura. Justo Andrea me está dando la razón. Si no está a la altura, no lo Precisamente pidan, porque ¿no? no hay un Lo diálogo siento. institucional
que es la Comisión Bicameral México-Estados Unidos, que el punto de acuerdo de hoy de MC también la está pidiendo, como desde hace un año la estamos pidiendo, MC participó y les fue muy bien. porque no hay, El PRI precisamente se fue de la porque comisión. no hay un diálogo institucional bicameral, entonces estos personajes que son desastrosos van en lo individual a tener conversaciones Es que todos pueden de ir a lo parte de individual. ellos Porque mismos. no es institucional. Porque no es institucional. Si hubiera una comisión bicameral, entonces ya sabríamos quiénes son los designados para el diálogo. El problema de Morena es que más bien le tiene miedo a los internos, a los suyos, a su Pregúntales propio cómo grupo se parlamentario. portan. Pregúntales cómo se Porque portan la los de fuerza oposición en de las comisiones equilibrios. institucionales como relaciones Porque los exteriores. equilibrios Pregúntales, los revisen. equilibrios de Morena dependen de los liderazgos que O sea, se tienen tiene dentro que de tener las mucho cámaras y cuidado. la presidencia de la Muchísimo República. No es cuidado. un secreto el equilibrio que guarda Adán Augusto con Claudia Sheinbaum, con Ricardo Monreal. Lo que no quieren ellos es quitarle a la presidenta esa fuerza para encabezar las negociaciones. Yo creo que lo natural al inicio era tener que tuviera ese Pues le ha ido muy empoderamiento. bien a la doctora, y ¿por qué nosotros quieres cambiar la el método? respaldamos, pero este es momento de abrir la conversación Le ha ido muy y bien que a el la doctora. Capitolio y el Congreso comiencen a hablar también. Ha sido A muy ver, Claudia. asertiva la A doctora ver, para qué quieres cuando- cambiar. Ahorita vamos Porque bien. es una La, Muy la bien. única No, vez, Celeste, la una única vez que democracia, se por hizo eso, Andrea. una comisión, como dice Andrea, para ir a hablar del tema de lo de las remesas, fueron todos los grupos parlamentarios y regresó Andrea y nos dijo que les fue bien. Fue Cristina Ruiz por parte del PRI En la y primera, fue en la Amalia primera. García, porque es la única que ha habido. No, fue una Andrea. segunda. Fuimos a un segundo Y fue- esfuerzo. fue- Fuimos cuando fue estaba en la Amalia Casa García. de Representantes. No. Fue Amalia García por parte de MC, fue Claudia Ruiz Massieu por parte del PRI. A No. esa reunión que tú estás No, comentando. A de ver, la parte del primera, PRI, ¿quién fue? De parte del PRI No, fue porque Cristina Claudia Ruiz. está- Cristina Ruiz. Claudia está Sí, con pero a nosotros. la primera fue porque estaba en la Casa de Representantes. Luego pasa al Senado y ahí el PRI no quiso participar. Ah, sí. El es PRI ya cierto. no quiso participar. Es cierto. No, perdón, fueron dos. Sí, sí, no fueron dos, pero la primera fue... y- Cristina Ruiz y después Y- acusaron de que no se les permitía hablar, de que no. A ver, una cosa es que no se les permite hablar y otra cosa es que vayamos a lugares donde hablan inglés los Fíjate, representantes y tú no sí. sepas inglés y hayas Imagínate, mandado a legisladores ni que no siquiera- saben Estaba inglés. Karina Discúlpenme. Ruiz, Sí. Mauricio Vila, Cristina Ruiz, a Cristina, Ruth Miriam González y Amalia García. Y Y luego una el PRI servidora. dijo, ya no voy. Exacto. Ya no Sí. volvieron a Porque ya no- participar. Continuamos aquí con Laura Ballesteros, Andrea Chávez, Claudia Anaya. A ver, este tema del Tratado de Libre Comercio es un punto que te está relacionado también con la pérdida de confianza con el Poder Judicial. ¿Qué va a pasar con la reforma electoral, Claudia? ¿Qué saben de la reforma electoral? Bueno, de la reforma electoral en realidad se especula mucho, pero se sabe poco porque no hay nada escrito. Sí me preocupa, y eso lo dejo sobre la mesa, que se han reunido todos los de Morena. O sea, porque lo ha dicho Ricardo Monreal, ¿no? Que ya estuvieron todos los de la comisión que la presidenta impulsó para la construcción de la propuesta, pero que son puros morenistas, que se le habló a Dan Augusto, que se le habló a él, y pues ya se reunieron todos los de Morena. Entonces no deja de ser una visión unilateral de una propuesta de reforma electoral que solo ellos han pedido, cuando en los últimos 40 años todas las reformas electorales que se hicieron y se construyeron en este país fueron a propuesta de la oposición, derivado de una elección en donde por cualquier circunstancia se detectaron desafíos, retos, cosas que tenían que superarse y que se fueron superando. En este sentido, me preocupa que el argumento central de esta reforma no es cómo consolidamos la democracia en este país o cómo la fortalecemos. El argumento central es cómo nos ahorramos unos cuantos pesos. Y eso me parece que no da certeza, porque si tú no tienes certeza de cómo se vota, quiénes votan, cómo se cuentan los votos, ¿cómo vas a tener certeza que esa autoridad que llega es la que soberanamente el pueblo eligió? Sin eso no tenemos nada. Déjame usar esta palabra. ¿Qué les pica, Andrea? O sea, ¿qué les molesta del sistema electoral actual tanto como para llevar una reforma con estas características que han trascendido apenas? Pues nos molesta que haya legisladoras que no hayan pedido el voto jamás y lleven 30 años brincando del Senado a la Cámara de Diputados y viceversa. Nos molesta que haya Monreal. legisladores que pierdan su sí, elección ¿no? por el que Pablo el pueblo de Gómez. México no vote en estados como Sonora y lleguen por la vía plurinominal. Imagínate nada más. O sea, hay una legisladora que perdió su elección, iba de segunda fórmula, gana de primera minoría el PRI en Sonora, el PRIAN, ella queda de segunda, o sea, queda fuera y entra por la lista nacional. ¿Cuántas veces ha regresado a Sonora en lo que lleva de senadora? Es una pregunta que yo hago al aire aquí. El O sea, PRI ¿la la propuesta llevó es de candidata. desaparecer los plurinominales? No, la propuesta no es desaparecer los plurinominales. La propuesta es mejorar los mecanismos de representación de la gente para que la gente no le dé la derrota a uno y de todas formas llegue. O sea, asignarlos de manera Perdón. distinta a los mismos 200. Claro, no.
pues hacer una reducción y asignarlos de manera distinta. Que en la lista nacional no queden los hermanos, los primos, los sobrinos, los ahijados, los incondicionales de los dirigentes nacionales. Marco Cortés, Pero eso como lo evitas. siendo Ya está la dirigente ley contra el nacional del nepotismo. PAN, Ajá. puso a su hermano de diputado federal. Perdón, Alito Moreno se autonombra y nombra a todos sus asesores, a todo su séquito de pandilleros. O sea, discúlpenme, pero eso, ¿a quién representa? ¿Qué mexicano, qué mexicana se siente representado por Alito Moreno? A ver. Perdón, A mí pero me- eso es lo que nos molesta. A mí me encantaría que esta discusión que está teniendo Andrea acá con nosotras la tenga con su propio partido, la tenga con sus propios legisladores, ¿Por qué? que son los que están apoyando al nepotismo. A ver, el nepotismo. que son los que están En San Luis apoyando Potosí los el gobernador ya vetó compadrazgos. la ley, Mira, y por en Nuevo León, por eso la Samuel ley, lo ha dicho, Sí. por ni eso mu. la ley Ahorita voy antinepotismo, ahí. por eso la Sí. ley antinepotismo que se discutió en la Cámara de Diputados hace poco, la pasaron al 2030, A ver, porque sí. Morena no estuvo de acuerdo, entonces ya tuvo que no. salir la propia Pero Lisa Morena lo va a Alcalde empezar a decir, aplicar desde el no, 27. pero lo vamos a hacer desde ahora, pero no pudieron convencer pero a no sus fue propios Morena, ¿eh? diputados. Fueron Yo digo partidos primero aliados, que no fue convenzan Morena. a los suyos. Mira, No fue Morena, ¿me fueron dejas partidos hacer aliados. con claro. esto del nepotismo? Sí, sí, sí. Efectivamente, el gobernador de San Luis Potosí echó atrás el tema de que sean solo mujeres en la ¿Y en boleta. Nuevo León? Pero ¿Y en Nuevo eso León? no impide que su esposa vaya en la boleta, ¿eh? Claro, claro, es cierto, Ajá. es completamente cierto. De Morena sí, porque en Morena ya modificamos nuestros estatutos. Y en Morena ya no puede ir la esposa de no sé quién, la hija de Ni no sé el quién. hermano de Monreal. No, a ver, no, exacto, Bueno, ni el hermano Ni de el nadie. papá de Evelyn. No, tampoco, Bueno, tampoco. a ver. Pero Nuevo León, fíjate nada más Regresando cómo es a mi Movimiento a mi Ciudadano. tiempo. O sea, no ven la cosa en lo ajeno, no, o sea, nomás en lo ajeno La paja en el ojo levanta ajeno. la mano Sigue comiéndose nuestro y tiempo, gritan, Andrea. Ahorita pero lo adentro, recuperamos. ¿por qué Oigan, Nuevo León no ha dicho nada nosotros Samuel en García Nuevo sobre León Mariana? tenemos A ver, Laura. muchas mujeres altamente competitivas. Ahí está Marta Herrera, por ejemplo, a quien le mando un abrazo con mucho cariño, Sandra Pámanes, Iraíz Reyes, es decir, Pero lo van a, creo hacer, que ¿lo nosotros van a mantener tenemos... así solo con mujeres en Nuevo León? No, eso todavía no está definido, no se ha discutido y Presentó habíamos la dicho iniciativa también toda que la bancada hay de que Movimiento Ciudadano evitar del Congreso esas local, tentaciones y de Samuel no ha cualquier dicho nada. gobernador. Pero miren, yo lo que quería hablar justamente de la reforma Es la electoral hipocresía. es el tema de lo que la oposición del PRI y PAN decía sobre la ley Maduro, ¿no? Le llamó la ley Maduro algo, un proyecto que todavía ni conocen porque no nos ha llegado nada. Yo más bien les diría que de lo que se conoce que se ha filtrado es la ley Díaz Ordaz. Porque lo que quiere Morena es regresar al priato, regresar a estos tiempos donde el gobierno desde la presidencia de la República controlaba las elecciones. Y esto es lo peligroso. Claro que necesitamos una reforma electoral donde los ciudadanos puedan competirle a partidos milmillonarios como Morena, que es el partido más caro del mundo, con más de 30,000 millones de pesos del erario público en nosotros los queremos últimos reducir años. el presupuesto. Con eso podrían hacer una línea de metro, 4 líneas de metrobús, pero no. Es Voten para con nosotros enriquecer la a todos los reforma electoral. impresentables de Morena que vemos viajando en primera clase Pues eso como es lo que Noroña. queremos, Por eso la precisamente es lo que reforma queremos, electoral no reducir puede venir del el poder, presupuesto. tiene que venir A ver. de los ciudadanos. A ver, Claudia. Sí, creo que tenemos una discrepancia de conceptualización profunda. No estamos hablando de nombres, a ver, es que estamos diciendo no, porque la reforma electoral permite que llegue Juanito y Perenganito y son impresentables. No, no se trata de eso. No, pero es que no se trata de eso. Yo estoy hablando de que lo que ustedes están planteando es desmantelar el órgano autónomo, así lo dijo Pablo Gómez. Pero es que es muy Dijo, fácil decir, bueno, no se es trata que, de eso, porque si me no, da pena no, Alito no, Moreno. no, O sea, no. es que así lo dijo Autonomía. Pablo. A ver, el Pablo Gómez dijo que el INE ya no sea autónomo, Ajá. ¿no? Que nada más tenga decisiones Independencia, administrativas e independientes. Están hablando ellos de desaparecer resoluciones, OPLES, están hablando de desaparecer los tribunales locales, están hablando de disminuir presupuestos, pero están hablando de mandar al 27 a la presidenta a la rectificación de mandato, a medio poder judicial, que sean más de 800 jueces, a todo el poder, Porque ya se hizo. la Cámara de Diputados federal, más los congresos locales que vayan a elección, más los municipios que vayan a elección, más las gobernaturas que vayan a elección, todo un mismo día, validando ya como están validados los acordeones, con una disminución presupuestal. Entonces, eso es fortalecer la democracia, mandar a toda la gente a atiborrarse con un montón de boletas, con un montón de nombres y tener conciencia plena para qué es cada cargo, quién va a estar en cada cargo, y hablando además Pues de mejor ayudemos a disminuciones clarificar para presupuestales. qué es cada No, cargo, a ver, para qué es cada A ver, y te función. pregunto, Claudia, No en demos este- por hecho que el pueblo es tonto. En este punto que pones sobre la Ayudemos. mesa, Andrea, ¿cómo evitamos que lleguen los mismos de siempre?
A ver, el tema tiene que ver... Porque bueno, una cosa es, entiendo perfecto tu punto, pero creo que también en este caso hay un punto porque siempre están los mismos y la camarilla y los que tienen secuestrados a los partidos, etcétera. ¿Cómo le hacemos ahí? Bueno, esa sí es la elección popular. Finalmente, si alguien está en una boleta y la gente vota por ellos, pues finalmente tú no puedes... Bueno, los pluris tienen que ver con una representación que yo creo, y ahora lo satanizamos, pero pues Pablo Gómez lo fue muchos años, ¿no? Sí. Y tiene que ver con esa representación de las minorías, que no es que no tengan ningún voto, es que no lo tuvieron de manera directa. Vamos a decir, a una elección de un distrito, una persona tiene el 40% de la votación, y el siguiente que no ganó tiene el 30% de la votación, pero eso no significa que nadie haya votado por él, significa que solamente un 30% del padrón electoral votó por él, a diferencia de quien tuvo... Sí, pero... No, disculpe. Yo creo que pero estamos nadie- confundiendo la gimnasia con la magnesia. No, no A estamos ver, confundiendo vámonos. nada. La Ahora sí gente déjame sabe hablar, por perfecto favor, quién mija, trabaja porque y quién no te metiste trabaja. a mi No, tiempo pero hace estás rato. hablando de nombres, Bueno, no a de ver, conceptos. Disculpe. Los pero- votos- Tenemos que hablar, una reforma tiene que O sea, construir si van a bajo mantener a sus conceptos, no bajo impresentables, nombres. defiéndanlos. Los O sea, votos, no. O no, pero hágalo claro. Pero es que la tenemos verdad. que hablar de los Dos temas muy conceptos. importantes. Podemos dejar Los la cosa votos así tienen ambigua. que reflejar representación 100%. Y hoy no sucede eso. Hubo una sobrerepresentación por un fraude que cometió Morena y aliados con el Tribunal Electoral, donde el Siguiendo Verde las reglas de la Ecologista Constitución. con 8% de la votación en el Congreso, el PT con 5% de la votación en el Congreso y Movimiento Ciudadano con el 11% de la votación en el Congreso. Fíjate cómo reparten. Un Le dan distrito federal 80 ganado. diputados al Verde, le dan 50 diputados al PT, 27 diputados Movimiento Pero porque Ciudadano. ganaron más que Ese MC, problema lo de siento. sobrerepresentación, donde el MC solo voto ganó uno, no está reflejando dos la más. representación Ok. del Congreso, se tiene que Entonces, digamos corregir. que ahora Hay un- representación directa. Todos ¿Ustedes los apoyan votos eso? tienen que irse a indicar representación. Los plurinominales ¿A los plurinominales? representan minorías, representan causas, sí, representan sí. partido. Los Clarísimo. votos que los llevan ahí son los votos al partido. Ajá. Por eso cada voto tiene que verse reflejado Pero en si representación. ganas el 30, no tienes y el un, 30. Y un segundo punto que me parece importante, el financiamiento, Azucena. Ellos se rasgan en Morena las vestiduras de que lo van a bajar. Ellos prometieron en el 2017 que iban a poner en un fideicomiso todas sus prerrogativas para los damnificados del sismo. Y No no- lo y hicieron. hubo donación, Viven de sí, la sí, mentira. hubo donación, El problema claro, del hubo donación. financiamiento Es público, de México es no es el transparente. que da el Estado, público. es el ilegal, el del narcotráfico, el de los contratos ordeñados. De cada 10 Entonces, pesos que no. se gastan, solo 2 se Fíjate, reportan. y nosotros somos a los que eso es lo que queremos tenemos reducir que el ir. financiamiento. Porque por eso a ellos no les Hay da una miedo discrepancia. A quitarse ver, entonces, que no el les quiten dinero a los financiamiento. partidos políticos, Laura. Tiene que haber una reducción proporcional porque es una democracia No hoy de donde los golpe. partidos son riquísimos. Es obsceno que Morena tenga 30,000 millones de pesos en los Pues somos últimos los que años de estamos prórroga. planteando ¿Cómo no reducir van a el ganar? presupuesto. Entonces, ¿Qué ahí están de ciudadano acuerdo. de a pie Ahí están puede de acuerdo. ganar una elección Bueno, contra ellos después del con doble de estas tiempo que reglas se y con llevó ese dinero que Movimiento tienen? Ciudadano, Y yo nosotros les- tuvimos yo les menos de la explico. mitad de A financiamiento ver, que ellos ¿por en qué? la, Porque en la no, no, no. presidencial A ver, y espérame, sacamos el espérame mayor todas. rendimiento Ok. de votos. ¿Están de acuerdo con que se quite el dinero a los partidos? Que se reduzca. Que se reduzca. Por supuesto, ¿Tú porque hay también, partidos Claudia? muy Que se millonarios. reduzca, pero hablemos de presupuestos que sean públicos y que haya sanciones a quienes reciban dinero de la delincuencia organizada. De acuerdo. Sin O sea, duda. financiamiento Es que ya está la ley público que que se está, ya está reduzca. no. Aquí es el primer acuerdo, ¿no? Pero- A ordeña de Yo recursos también quiero- públicos, yo también quiero contratos de plantear delincuencia mi organizada. Está posición Pío sobre López el asunto porque es Obrador, importantísimo, el diezmo ¿no? de Delfina. O sea, el PRI no quiere acompañar la reforma político-electoral porque con ella impresentables como Alito Moreno Pero no ¿cuál estarían reforma? Ni siquiera conocemos la en el reforma. Senado de la República, en primer lugar. El PAN no la quiere acompañar porque impresentables como Lili Téllez, que perdieron la elección, no estarían en el Senado de la República. Porque el hermano de Marco Cortés, dirigente del PAN, no sería diputado federal. El Movimiento Ciudadano no quiere acompañarla porque ganó un distrito federal a nivel nacional y tiene más de 30 diputados El federales. PT no ganó ni uno, Ganaron uno, por Andrea. supuesto, El ganaron Verde el 3 en tampoco, Ciudad no, Juárez, esas son ganaron el las 7 en el estado de coaliciones. Chihuahua. Pero no lo ganaron Esas son solos. las No, pero son coaliciones. gente del PT. No, Lili pero Aguilar no es dirigente importa. nacional Es la coalición, del Andrea. PT. Hemos- El Nolo hemos Corral hablado de es esto dirigente muchas estatal del veces. PT. Vamos a regresar con ese tema de la Puristas no te reforma. dan la razón. Ahora, Andrea, Claudia, entiendo que están de acuerdo en que se reduzca el financiamiento a los partidos políticos, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, es un escándalo. Y están de acuerdo en que se cambie la forma de asignar los plurinominales. Por favor, que ya no Siempre y sea cuando, la cuota de los dirigentes quede nacionales. la representación, sí. De las minorías, sí. O sea, porque Pero esta es tiene que postura haber... del PRI, O de sea, que Claudia, no, de Alito, de que no Mine, desaparezcan, todo el mundo. solo que se reasignen de una forma distinta. Sí, que se asignen de una sí. forma distinta. ¿Cuál sería la ideal? Bueno, ¿Directa, habría que ver qué campaña? están planteando. Puede ser un voto directo de segunda minoría,
de primera El mejor minoría. perdedor. La Ciudad de repechaje. México tiene una fórmula muy interesante, que Varios es justamente estados. lista A y lista B. Aquí lo que sucede desde hace muchos años y funciona bien es donde los partidos políticos que sí reciben votos, claramente, Maynes recibió muchísimos votos en esta elección presidencial, más de 6 millones de votos, el 11% de la votación nacional, y eso es un voto de partido, ¿no? También, y se refleja en las plurinominales. Se hace puntito una de lista ganar por esto. parte de partido y después es la lista de los segundos mejores lugares en sus elecciones por mayoría en la calle. Pero Se muchos van, estados se tienen van la figura intercalando. repechaje. El primer Muchos lugar, estados. Suena nada más bien, permítame, ¿no? el primer lugar Ajá. lo pone el partido con su lista plurinominal, el segundo lugar es el mejor votado No, de sin las de pluris. mayoría, Sí, y así lista van los plurinominal. lugares Puro intercambiándose. repechaje. Eso sucede en la Ciudad de México, funciona O sea, sería bien. como... Y habría puro que analizar... repechaje. O sea, siguen siendo plurinominales, pero en repechaje. ¿Eso es? No, porque hicieron Hay dos, campaña son muchos dos de listas ellos. las que Por eso, menciona Laura. ajá. hicieron campaña en calle O sea, muchos de ellos, van intercalados. Pero para evitar esto Que del todo el que llegue nepotismo pida y el ta- voto, Ah, Y camine sí, en la y por calle. eso creo que esa es una Haga fórmula compromisos que con la tendría que gente. analizarse siempre y cuando los votos se reflejen en representación. Porque de nuevo, hoy los votos de la Cámara de Diputados en esta reforma que intentan hacer con toda su mayoría ficticia son votos que no ganaron en las Mayoría urnas ni con ficticia, dice Movimiento representación. Ciudadano, insisto, que ganó un distrito federal a nivel nacional y que tiene más de 30 Vete y diputados verde, no federales. ganaron O sea, uno imagínense. solo, querida, Claro que y sí, te tienen dije ahorita 80 y varios 50 ejemplos, lo que pasa es que no lo diputados quieren cada uno. entender. ¿Por qué insistir, Andrea, en la revocación de mandato si la presidenta es súper popular? ¿Para qué? Porque la revocación de mandato, independiente, mira, aquí sí nos gusta con personas y no con leyes nada más en abstracto. O No, sea, lo que te pasa fijas es que cómo la hay revocación de un mandato doble sí lleva discurso. Estamos hablando de la destinatario. figura. pero Esa es una bola rápida pero entonces, que van a cuando tú van lo a haces querer en la meter en la reforma intermedia y electoral. lo dejas en la intermedia, es para que se institucionalice la figura de ratificación o revocación de mandato en la intermedia. A solicitud de él, A ¿no? solicitud estaba de de- la gente, del pueblo. Ajá. Ahí está en la ley. En Pero la no ley se cruzaba está con las la elecciones. figura de la En la ratificación Constitución o no se revocación de cruza mandato. ahorita. Yo estoy segura de que si hubiéramos tenido la figura de revocación de mandato con Enrique Peña Nieto no hubiese sido presidente 6 años. Yo estoy segura de que si hubiésemos tenido la revocación de mandato, Felipe Calderón no hubiese sido presidente 6 años. Vicente Fox no hubiese sido presidente 6 años. Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari. O sea, lo que tú quieres hacer en ese momento, aunque tengas una presidenta ultra popular, que vaya que la tenemos una presidenta con una aprobación por los cielos, que vaya que la tenemos, y esto se debe a su gran trabajo en territorio, los resultados en todas las materias. A pesar de que tengas una presidenta popular, tienes que dejarle ese instrumento al pueblo porque tú no sabes qué vaya a suceder el día de mañana. Pero Yo no hay creo que a la algunas presidenta le reglas. convenga ir con Morena a la ¿Quién boleta llega al en la poder? intermedia, Le convenga porque a quien Morena le trae casi convenga, 30 o no le puntos convenga, abajo, que no le diferencia convenga, es a un la instrumento de la presidenta. gente. Se llama democracia, les guste o no. A ver, Claudia. Sí, mira, a mí me parece que en Morena siempre están haciendo trucos, pues, para irse por otro lado de lo que realmente están planteando, porque están planteando una reforma de lo que hemos escuchado, bastante peligrosa en cuanto a estar disminuyendo los presupuestos para que podamos organizar una elección. Como la quieras armar, pero parece que todo indica que con mucho menos recursos de con lo que se organiza ahora. Y no estoy hablando del presupuesto de las prerrogativas de los partidos políticos, estoy hablando del know-how, del cómo armas una elección, de la cadena de custodia, de quién cuenta los votos, de cuántas casillas. El PRI sabe muy bien la historia. todo El eso. PRI se sabe muy bien la historia. No, todos los partidos, Andrea, construyeron el actual modelo electoral. me queda claro Las que minorías conoce el principalmente Así lo es. construyeron hoy día. Entonces es importante que por lo menos respetemos lo que entre todos en un pacto democrático habíamos venido construyendo. Eso me parece a mí fundamental. Y que también Pero en este planteó tema de obstaculizar querer ese proceso. meter la revocación de mandato es estar siempre metiendo la campaña y los programas sociales. ¿Y a qué me refiero? A principios de este año la presidenta Claudia Sheinbaum mandó una carta con su nombre, y eso está prohibido en la Constitución, a todos los beneficiarios de todos los programas sociales. Esto es estar manipulando a la gente, Andrea, es estar utilizando ¿Quién el mandó una presupuesto carta? público. La presidenta Claudia Sheinbaum ¿Mandó una mandó carta? una ¿En carta. dónde? Si no sé si a todos los estados, ¿En dónde pero mandó en una carta? Zacatecas mandó una carta, y eso está publicado ahí en las notas del Universal, Ah. en donde la presidenta Claudia Sheinbaum manda a todos los beneficiarios de los programas sociales una carta de Año Nuevo La presidenta con mandó su una carta. nombre. Sí. Ah, mira, a ver, vamos a Vamos a buscarlo. buscarla. Sí. A ver, Bueno, a ver, En creo Zacatecas por lo Sí, menos. los así fue. programas sociales, ¿cuáles? ¿Los que son A los universales? pero, Los Andrea, que le llegan pero a eso todos no a se pesar puede. de que A lo voten mejor por sí el fuera PRI, por por ley. el a lo mejor PAN. fue de motu propio. Pero ahí venía los con de su Claro, Zacatecas. pues hay que nombre. revisar. Pues, En Chihuahua no llegó, es que discúlpenme, son- pero no. Hay que amarrarle las manos a los de ¿Y qué Morena decía hacia la para nota? eso. como, gracias. No, Es ya una trae carta cosita. para los programas sociales, pero la crítica, porque fíjate nada más qué curiosidad, porque venía la columna del Universal y venían las dos cartas. Sí, en las la columnas vienen crítica muchas no cosas, era, no, Manuel. venían las En cartas, las o columnas sea, no venían venía anexadas. ahí No era el ni siquiera la documento. presidenta, que además es una violación columnas vienen bueno, muchas muchas cosas, muchas constitucional. mentiras. Viene Ajá. que anexaron la carta
de la senadora de Morena que quiere ser candidata a También gobernadora. las firmó, Pues sí. ¿no? La presidenta, Pues sí. seguramente. Bueno, Tenemos ella que las hablar firmó. del INE. venían las dos cartas. Tenemos que hablar del INE. O sea, es en porque serio, y te la voy a justamente pasar como en ahorita. Este debate distractor No fue la con las presidenta, plurinominales perdón, no fue la y el presidenta. presupuesto de los partidos, se esconde los motivos también para poder amarrarle las manos a los árbitros, para amarrarle las manos a los recursos de quienes tienen que realizar las elecciones. Por eso sí tenemos que hablar del INE. Pablo Gómez decía que no, que nada de autonomía. Oye, el INE es independiente y es autónomo. Es bien peligroso que este señor, que representa a la presidenta de la República en los diálogos, venga a decir estas cosas. Ayer ya Monreal lo nulificó. ¿No? Monreal 1, Pablo 0, porque dijo que él no interviene. ¿Cuál es el problema de la que pudiera ser una reforma emanada de la presidencia, que es la que pues han anunciado? Que la presidencia no puede hacer una propuesta de reforma electoral, ni con Morena, ni con ningún partido, ningún régimen. Tiene que emanar del legislativo cualquier reforma electoral por el tema Pues sí justamente puede, ¿no? de la representación. Pero en términos claro que democráticos, no. Número 2, ¿Por qué? es importante también ¿Por qué decir no? que el INE ¿Por qué no? existe ¿Por qué? para que dé certeza, transparencia y resultados. No nada más resultados, certeza y transparencia. Y si todo el proceso está con poco dinero, amañado, Oye, pero si sin no es que la tenga presidenta, certeza y pregúntale a la haya duda, gente, va a ser pregúntale a la gente, imposible está poder bien, reconocer que no sea un la presidenta, resultado. que es más Por eso el democrático INE que se preguntarle a la tiene que gente. fortalecer. Pregúntale a la gente si Y quieren mira- que se, y mira que el que se INE queden los diputados realizó una interpretación plurinominales. equivocada sobre la sobre representación. Mira que el tribunal lo hizo y Oh, nosotros pues, no queda- por eso decimos las queremos autónomo, queda un desaparecer. minuto y un Decimos minuto que de el INE cierre. es Hay que autónomo, pero no nos fortalecerlo. gusta lo que Tu minuto, decía, Andrea. ¿no? A ver, sean serios en el debate, basta de hipocresía. Está bien, si no quieren lo que propone la presidenta, pregúntenle a la gente si el pueblo de México quiere que permanezcan los diputados federales plurinominales. Pregúntenle a la gente si quiere que permanezcan los senadores plurinominales. Pregúntenle No, a la pues- gente si quieren que llegue y accese al poder quien no ¿Y por qué solicitó no le el voto, preguntamos también quien no si hizo queremos que el compromiso? Está gobierno bien, que no sea la controle las presidenta. elecciones? Por Preguntémosle eso a la la Lidia gente, Ordaz nadie de está consumarse planteando, esto. nadie está planteando que el gobierno controle las elecciones, discúlpenme. Si desarticulan Absolutamente al INE nadie y está si le planteando quitan eso. presupuesto, Fíjate, sí va a nada ser más así, decimos Andrea. que el INE es autónomo y queremos defender su autonomía, pero al mismo tiempo decimos, no, la decisión que tomó es incorrecta porque les dio sobre Si representación. a mí me preguntas, Pero ¿quieres A por eso ver, lo son queremos reglas desaparecer que quedan y en la le queremos Constitución quitar el Política de los dinero, Estados Unidos mexicanos. precisamente la democracia Son empieza reglas a que fortalecerse. son reglas que Pero están en la son reglas Constitución. democráticas. O sea, si a mí me Pero son preguntas, ¿quieres reglas que estaban antes de que nosotros llegáramos si a al mí me poder, preguntas, ¿eh? ¿quieres que cueste 10 pesos la gasolina? Te voy a decir que sí. Sí, Pero no se puede, y todo no el es mundo, así. y claro, y si Preguntas puede al costar niño, 5 ¿quieres mejor, que te quitemos el desde refrendo? Nos va a luego, decir que no. lo entiendo, pero ¿para qué te sirven los soples que solamente sirven de oficialía de partes, en donde se decide rojo y te vas al federal, te vas al superior y sucede que es blanco en cerramos lugar de con rojo? Discúlpeme, entonces Claudia es puro Anaya. gastadero de El dinero. OPLE organiza la elección local y hace los distritos locales y hace la Claro, claro, contabilidad que lo puede y hace la organizar cadena el de INE también, custodia y que lo puede organizar el INE. Sí, y si le quitas el presupuesto al INE Pero si y lo puede además, organizar el INE, que lo o puede sea, organizar el quitas INE. el OPLE y además le quitas presupuesto al INE. Certeza, a ver, ¿qué es lo más importante de una elección? Que la mayor cantidad de personas tengan la posibilidad de votar y que además se tenga certeza de lo que sucedió con ese voto, Claro. ¿no? De que lo que tú decidiste se cuente bien, esté en la última instancia y sea respetado. Pero si quitas presupuesto, esas cosas no van a suceder, como cuando quitan los presupuestos y se hacen menos centros bajen de el sueldo votación. los consejeros. Si haces menos centros de votación, menos gente va a tener la posibilidad O de sea, ¿tú votar. crees que un consejero Si puede quitas seguir cadenas de ganando 150,000 custodia, pesos como al mes? por No. ejemplo sucedió con la elección judicial, no hubo cadena de custodia, no se contaron los votos ahí, se llevaron al centro distrital del INE y ahí se contabilizaron. Así fue. Hubo Entonces, un representante, hubo sí, un representante no ciudadanos se donde contabilizaron pudieron en las haber estado casillas gente que electorales los simpatizaba con el votos. PRI. Entonces, en ese sentido, yo creo que si no hay certeza, no vamos a debilitar la democracia. Y Claudia, creo que Laura, es algo que no queremos. Andrea, eso. gracias Sí, a las 3. gracias. Nos vemos la próxima semana. Que viva Viene la la reforma propuesta de político-electoral. Movimiento Ciudadano.